Cuando las marcas buscan un lugar en la ciudad, Viacart les da un espacio. Viacart, todas las formas de hacer publicidad en la vía pública. Martín, Sí. Junto con Cintia son los socios de esta Bulgaria que intenté de alguna manera mirar si podía jugar a leer rápido el texto de Fowl, ese que les hizo, y desistí, porque es algo así como un trabalenguas. ¿Por qué Bulgaria? Porque nos gustan los trabalenguas. y nos gusta un poco la complicación y nos gusta jugar y nos gusta encontrar nuevos mundos. Y Bulgaria era un poco eso. Bulgaria era la posibilidad, después de haber trabajado durante mucho tiempo en multinacionales, en agencias que nos enseñaron mucho a hacer nuestro propio juego, nuestro propio mundo, nuestro propio país. Y Bulgaria era la posibilidad de formar un país con todo lo no demasiado correcto, con la B corta y no la B larga como el país, Sí. con la posibilidad de contar con escritores como Fowl y los artistas como Bernasconi que han trabajado con nosotros, interrelacionando y mezclando un montón de actividades que no eran solamente propias de la publicidad, sino de otros campos. Bulgaria es una agencia que mezcla teatro, cine, artistas, cuadros, música, producción, en absolutamente todo lo que hace. Y eso era nuestro desafío y eso era lo que queríamos hacer, y por eso creamos junto con Cintia, desde hace 5 años, Bulgaria, para lo que nosotros llamamos otra realidad, otro mundo, que tenga que ver con la comunicación. Le voy a preguntar a Cintia justamente en esto de divertirse, dice Sí. Martín. O sea que es una pregunta que normalmente le hago a la gente que trabaja en esto de la comunicación. ¿Se siguen divirtiendo? Les pregunto. Me supongo que en el caso de ustedes falta mucho por todavía por divertirse. Justo a mí me tenías que hacer esa pregunta. Y, La verdad, para empezar, no podríamos trabajar del lado del cliente. Yo, por lo pronto, siempre trabajé en agencia de publicidad, siempre me gustó el estilo de lo que es la comunicación de este lado, pasar de un proyecto a otro, de un tema a otro, eso ya de por sí es muy divertido y tiene que ver también con una formación humana que uno va haciendo al conocer distintos géneros, distintos rubros, distintos tipos de proyectos de personas y es una forma también de ir formándose. La realidad es que el trabajo de publicidad en publicidad es muy duro, es muy estresante, los tiempos no son los mejores, los presupuestos cada vez son más ariscos, por eso Bulgaria, digamos, ¿no? Creo que Bulgaria nace en un momento de nuestra vida en el que nos queríamos divertir realmente y tener un proyecto personal en el que pudiéramos darnos el placer o el gusto de trabajar muy duramente, pero al mismo tiempo poder divertirnos, poder trabajar en proyectos afines a lo que somos nosotros como personas. Y más allá de que la publicidad es lo que nos formó y que es lo que nos trabajamos, gracias a Dios tenemos intereses muy diversos, además de la publicidad. Nos gusta mucho el arte, nos gusta mucho la literatura, nos gusta mucho la fotografía, el cine, el teatro. Entonces, desde ese lugar tratamos siempre de complementar, de aportar y a la medida del mismo tiempo que vamos trabajando, nos vamos entreteniendo y vamos aprendiendo. hace un par de semanas atrás, Obras Sanitarias cumplió 100 años y hubo todo un festejo, toda una teatralización dentro de ese edificio que es icónico, emblemático para Buenos Aires y creo que para Argentina también. Sí. Y según cuentan por ahí que estás imputada de haber cantado. Canté. ¿Te puedes defender ahora? No me defiendo porque defiendes. ya he pasado esas etapas en la vida. Ahora todos pueden acusarme. Bien. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron y por qué? Fue un proyecto realmente hermosísimo en el que nos involucramos mucho como argentinos también. Hay toda una historia desconocida para nosotros, no sé si generacionalmente o históricamente, pero a partir del aniversario de Obras Sanitarias, donde se cumplen los 100 años de la creación de la primera empresa sanitaria
estatal argentina, nos enteramos, por ejemplo, que Argentina fue el primer país del continente americano, o sea, digo continente desde el hemisferio norte hasta el sur, en tener cloacas y agua potable, antes que Estados Unidos, antes que Montreal, cosas que yo personalmente desconocía. Y esto a través de un trabajo en el que tuvimos que leer mucho, investigar, tomar muchísima referencia histórica, trabajar con referencias y fuentes que tenían que ver con el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ser muy fieles a una historia que nos enorgullece y que debíamos de alguna manera comunicar a grandes chicos, a toda la sociedad, a toda la gente que quisiera, como nosotros, conocer un poco más de la historia del agua o de nuestros próceres del agua, como llamamos nosotros con Martín, a quienes comenzaron con este ideal de que en todas las casas de nuestro país pudiera llegar el agua potable, ¿no? Y a partir de ahí, ¿querés contar lo que...? Perdón. A partir de ahí lo que hicimos fue recrear con un equipo de 18 actores, escenógrafo, vestuarista, director de actores, asistente de dirección, peinadores, caricaturistas, arquitectos, iluminadores, los 10 principales hitos de la historia del agua atravesada por la creación de obras sanitarias, desde lo que fue el agua en la época de la colonia, las epidemias de fines del siglo XIX y cómo a partir de ahí surge la necesidad imperiosa de poder trabajar o de poder llevar al país a un tendido de agua potable. Y trabajamos un guión en colaboración, obviamente, y bajo la guía total y absoluta de AISA, que es el cliente para el cual trabajamos y que encaró esta celebración, justamente porque es una empresa que reencarna estos objetivos de estos grandes sanitaristas que hicieron historia, con la misión de llevar agua a todos los hogares. Entonces, a partir de allí, armamos 10 días de visitas guiadas abiertas al público en el Palacio de las Aguas Corrientes, que es un edificio emblemático, es un monumento arquitectónico al agua, que tuvimos más de 5.000 visitas en 10 días y bueno, un trabajo que realmente nos hizo muy feliz. Cuando el cliente hace una inversión importante, como la que se supone que hizo en el caso de AISA, ¿por dónde se mide el retorno? ¿Por dónde se mide, no te digo la rentabilidad, pero por dónde se mide el retorno en una acción de esta naturaleza? ¿Cómo se hace? En general, en esta acción y en muchísimas de las acciones que hacemos, por algo bastante básico que es qué le pasa a la gente cuando pasa por donde pasa. Acá la verdad que esta era una visita guiada en la que tenían que pasar 20 o 30 minutos de su vida y tenía que pasarle cosas, tenía que vivir determinadas cosas. Tenía que sentir que realmente estaba en la colonia, tenía que sentir que estaba en un tanque que había tenido X cantidad de millones de agua, tenía que sentir que esa época era de verdad, era cercana, porque vivir todo eso era la única posibilidad de aprenderlo, de sentirlo, de que le sea de él. Entonces lo que evaluamos ahí era realmente cómo ese mensaje queda en la gente, cómo ese mensaje es pregnante, cómo ese mensaje se hace carne en decir, bueno, si tengo tal atributo, tal atributo, tal atributo, ese llega. Y ahí encuestamos al 10% de la gente, todos los días, de lunes a domingo, encuestamos al 10% de la gente preguntándole eso, preguntándole qué entendieron, qué valoraron, qué resalta, qué no resalta, qué mensaje funcionó. O sea, ahí se evaluó absolutamente todo. Eso es la misma metodología que usamos para esa acción de 5.000 personas o para un sampling de 400.000 personas. Se evalúa en general siempre eficiencia. Eficiencia o del mensaje o del target al que estamos apuntando, pero en todas las acciones se evalúa eso. Que a diferencia de una simple planilla, acá lo que tenemos la posibilidad era de además evaluarlo cara a cara. Entonces veíamos ese resultado y tenemos unos resultados, un índice de satisfacción del 98%. O sea, es genial eso. Pero en general siempre el BTL se ha medido mucho, ¿no? Y
¿Y qué es lo que viene ahora, Cintia? ¿Qué están perpetrando? Las vacaciones ya pasaron, así que eso no viene, lamentablemente. Viene París, sí, en algún momento. Pero estamos en plena implementación de unos programas fantásticos que hacemos para la Fundación Renault. Ajá. Hacemos programas de responsabilidad social, 3 programas, un programa de educación ambiental, un programa de vialidad y un programa de vialidad para adolescentes que hace especial énfasis en lo que son conductas de riesgo, drogas, alcohol, manejar cansados, utilizando celular. En este momento los estamos implementando en las escuelas, levantando son concursos anuales, la Fundación elige ganadores, premia a los equipos ganadores, e incluso uno de ellos tiene una posibilidad de participar en un concurso internacional que hace Renault Francia. Me contabas que estabas enroscado en un proyecto medio chocolatoso. Sí, acabamos de inaugurar hace un mes aproximadamente una sala de Milka, de chocolates Milka en Unicenter, la sala principal que cuando entras a Unicenter la ves, en la que hemos hecho toda la escenografía, hemos puesto toda la sala lila, hemos puesto alpes a los costados, le hemos puesto luz, la cabaña de lila se prende, se apaga antes de que comience la película, hay una vaca que se pueden sacar fotos, realmente lo hemos dado vuelta como para que esa sala que tenía paredes de cine, que era otra marca antes, hoy sea totalmente un panorama y un Alpe suizo en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Si bien en la publicidad, también en el periodismo, la rutina es relativa porque siempre nos ocurren cosas nuevas, lo de ustedes me parece que más bordea el delirio, ¿no? Porque no sabes en qué es la próxima que te toca y para dónde tenés que rajar, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucha disimilitud, mucha variante de clientes y de proyectos, siempre son distintos, pero nosotros siempre decimos que nuestro desafío más grande ha sido no manejar eso, sino manejar el negocio, aprender mucho del negocio. Este es un negocio que lo que ha cambiado... aprende el negocio, yo no aprendo nunca del negocio. Este es un negocio que se ha puesto mucho más competitivo, mucho más profesional, en que los márgenes son más complejos, entonces hemos aprendido muy bien a hacer todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo profesional, pero también a encontrar la vuelta a un negocio que se ha complejizado realmente mucho, ¿no? Pero sospecho que en el ámbito de la comunicación casi todos los negocios deben tener un grado de dificultad importante en este momento, ¿no? Sí. Por lo menos los colegas de ustedes es lo que cuentan. Sí, por supuesto. Márgenes de rentabilidad bajo, dificultades para cerrar una cierta frecuencia en la comunicación, porque hay cortes. Y sí, porque además, digamos, absolutamente nada es fijo. O sea, no hay fees fijos, no hay trabajos que sean similares a los otros, no hay agencias que sean fijos. Es muy difícil también descubrir con quién trabajar cada proyecto, con qué proveedor, con qué artista, digamos. Eso es también toda una tarea muy desafiante. Y esa es la lógica que tenemos que encontrarle todo el tiempo para que el negocio sea rentable y distinto todo el tiempo también.